noche a todos los que se conectan. Feliz noche, feliz noche. Hermano, Muy Chapile, bonito. Feliz noche, feliz noche. ¿Cómo ¿qué están, más? hermano? ¿Cómo están todos los que se Excelente. están conectando? Ahí tengo la solicitud de la sorpresa de la noche de hoy. Eh, Cuando tú me digas, develamos No, adelante, adelante. de una. Voy, lo subo, acepto este live. El motivo de este live, bueno, para los que se conectan, los que están presentes, aquí está mi hermano Ocheville. Por ahí está Icamella apoyándonos desde abajo en los comentarios. Y bueno, la tercera cuenta que ustedes ven allí, que dice IFAN Debate, aquí está el porqué de este live, ¿no? Aquí dice, así no hay eco, ok. Hola, feliz noche a los que se conectan. Este live es para impulsar esta cuenta que tenemos el hermano Icamelli, que está por ahí en los comentarios, Chef Vile y mi persona. Creamos un proyecto que se llama IFA en Debate. Básicamente creamos contenido, es un podcast, y en este podcast, feliz noche, disculpen la tardanza, pensé que era por TikTok. Básicamente este proyecto tan bonito, estamos haciendo grabaciones sobre videos, y en estas grabaciones básicamente conversamos en inicio sobre los orichas. El primer video que van a encontrar allí en el canal de YouTube sobre Shango. El segundo tema que conversamos fue Batalá, ¿cierto, no? Compárala. Con Batalá tenemos No, también no, otro video Oshun, de Oshun. Oshun. El segundo que hagamos fue Oshun y H, luego fuimos Bacana. H. Y el último que grabamos la semana pasada fue de Elegua, Echu Elegua. Eso va a estar, todos esos videos van a estar todas las semanas constantemente alimentándose el canal de YouTube. Y a su vez, en este proyecto vamos a hacer shorts de esos videos y van a estar aquí en este canal de Instagram y en el canal de hermano aliado también de TikTok, y para impulsar de cierta manera lo que es lo que se conversó, lo que se grabó allí, y haciendo el vínculo para que las personas se vayan al canal de YouTube, ¿no? Básicamente es eso. Progresivamente pensamos hacer el proyecto, entrevistar personas, personajes de influyentes en nuestra religión, tanto paleros, hermanos paleros, como espiritistas, como santeros, como babalawos de renombre, oriateses, espiritistas, no sé si lo comenté esto último, y hacer bien ameno y aprender desde la experiencia de estos mayores, o de la experiencia vivida de cada una de estas personas, de qué manera cambió su vida la ocha, de qué manera cambió el espiritismo, y consejos a su vez para las personas que les pudiese interesar el tema, ¿no? Adelante, hermano Chevile. Buenas noches. Excelente introducción, mi hermano, y a todos los que se están conectando. Camelli, Camelli, Camelli. Bueno, sí, este proyecto y para el debate que nos tiene emocionados a todos. Hemos puesto mucho cariño. Se trata de tres percepciones diferentes, Sí. tres opiniones distintas, tres visiones diferentes, pero al final una sola sabiduría, que es enviar el mensaje de IFA. Eh, Cada uno de los voces, cada uno de nosotros, integra una parte, yo por el lado filosófico, Osakara por el lado místico y Camille por el lado experimental. Y lo que les comentaba mi hermano Sacano sobre los invitados, van a hacer entrevistas con otros integrantes de otras prácticas o que estén asociados a, a las nuestras, ¿bien? Y de esa manera intercambiar y nutrir ideas. Al final del día lo que se quiere es la educación completa de nuestra cultura. Este live va a estar colgado igual en nuestro canal de YouTube y Fan Debate, ¿ok? Vayan todos, sigan la cuenta de Fan Debate para que se enteren cuando hayamos publicado un video. Eh, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos poniendo mucho corazón y mucho ánimo al proyecto. Y hoy
vamos a hacer una apertura, ¿ok? Para que nos conozcan a nosotros un poco más. Al final va a haber una ronda de preguntas que ustedes libremente pueden hacer y pues trataremos en lo posible de, de darla con la mayor honestidad y la mayor prudencia posible. Bien, la primera pregunta que tenemos en, pues, por si acaso. Adelante, adelante, adelante. No, llegó un momento que se quedó tu audio frisado. Mm, Decía Entonces, que dijiste la primera pregunta, algo así, y ahí hasta ahí se... lo siento, lo siento. La primera pregunta que tenemos es nuestra procedencia histórica, nuestra historia dentro de la religión. Así que Ok, adelante, hermano. ok. Pero esto nunca había hablado en un live. Me iniciaron en el 2005, el 19 de agosto del 2005. Escogí esa fecha, fui súper enfático, muchachos. Escogí esa fecha porque para mí era muy especial, es muy especial. Yo quería, de cierta manera, en ese momento, yo quería festejar mi cumpleaños de vida con el cumpleaños de Ocha. Entonces, insistí, persistí. Ustedes no tienen idea cuánto luché y los objetivos se lograron. Se pudo hacer eso. A pesar de que mis mayores me decían, mira, pero estás seguro, es tu cumpleaños de vida y esto, y bueno, no forcé tanto la barra, pero bueno, yo propuse esa fecha y las cosas se dieron y para ese entonces, bueno, eso pasó. Nací de un hijo de Leguá y nací de un hijo de Yemayá. Básicamente, las cosas se fueron, yo pienso que el universo yo creo que conspira mucho en la vida nuestra y uno dice, ay, mira qué coincidencia, ¿no? Pero resulta que en la familia de mi esposa, todos, casi en su gran mayoría, son religiosos y, y entré en esa casa religiosa y básicamente también acogido como familia también, ¿no? Entonces fue bastante bueno. Es una casa religiosa que aprendí muchísimo, muchachos, aprendí muchísimo. Conté con no sé si con la suerte de que de las 4 semanas que tiene un mes en promedio, llegó un momento que se trabajaban 3 semanas santos, se hacían consagraciones muy continuas. Entonces, ese Yabó para ese entonces me sirvió muchísimo mi primer oficio fue allí, cuando llegaba el santo, era agarrar el platico del muerto y limpiarlo y ponerle la cascarilla y prepararle los coquitos con la cosa. Fue mi primer oficio y estuve allí durante bastante tiempo. Ese era mi oficio principal, ¿no? Después, claro, ayudar en la matanza, en el sacrificio, ayudar a llevar los animales, cosas. Pero bueno, fue bastante bueno eso porque digamos que de cierta manera aprendí muy bien lo que fue el menú del santo. Si me estoy extendiendo mucho, debí haberlo No, no, resumido. no, adelante, hermano, adelante. Allí aprendí muchísimo lo que fue el menú, digo yo menú, la comida de cada uno de los santos y eso quedó, ¿sabes? Ya sabía, viene tal santo, aquí está la tanda de lo que va a comer el santo y me adelantaba así. Después, bueno, de mi año de pasar el yauraje, recibir el cuarto de santo y todas esas cosas, conté con muy buenos padrinos, muy buenos maestros. eh, ya sabía el funcionamiento del cuarto de santo por completo, eso lo comprendí muy bien lo que era, y el previo a eso, lo que es armar el cuarto, el trabajo que hace la yubona, comprendí muchísimo, entonces, y básicamente que fue ese tiempo que estuve yo ahí bastante full, fueron 2 años y aprendí muchísimo sobre eso. De 6 años después, de hecho, yo no pensaba hacerme santo, yo no pensaba, perdón, digo, ya eso había yo descartado de mi vida lo que era hacer mi fallo cuando me hicieron el santo reciente. Yo quería ser babalao y, y pienso que hoy en día mi formación, yo digo, bueno, esas son cosas que se deben preguntar en la estera, ¿sabes? Hoy yo en día yo iría algo así le sugiero a las personas quien se inician hoy en día.
mira, pregúntele a su ángel de la guardia en la estera, hice una publicación sobre eso en un momento de vida, hice una publicación. Y si tu santo es quien te da el camino para hacer tifá y no hay un mayor impedimento para la persona, vaya y hágase el tifá como quiera y con quien quiera. Punto. 6 años después, para un cumpleaños, para un cumpleaños, sí, para un cumpleaños, yo doy un tambor y le toco a Lecua. Ese día no pudo venir el montador que tenía contratado y levanto a un amigo, hijo de Yemayá. El mensaje que trajo el santo, que me sienta, que bajo el santo y todas estas cosas, cada punto de pedir tambor y eso, es el mensaje. Te tienes que hacer ifá. Ya yo había hecho para ese entonces un solo santo. Yo no, ¿sabes? Durante ese tiempo trabajé mucho la ocha, pero no había consagrado a nadie. A mi puerta llegaban muchas personas, hijas de Ochun, hijos de Ochun, y yo no podía hacer Ochun. Entiéndase que tengo hecho a Gayú, Changó con oro a Gayú, y parte del tabú es, bueno, no puedes hacer Ochun. Es un tema un poco más complejo que eso. Le coronó santo una señora, hija de Yemayá, y decía, pero ¿cómo va a esta señora ahora yo huérfana? Madre, le decía Yemayá, y precisamente es usted lo que tiene ya coronado, ¿cómo usted me va a hacer esto? Entonces, bueno, nada, tiene su yubona y un padrino ovalado y ya, santo me lo... Pero bueno, ahí estaba mi padrino de Ifá, ese tambor, y ese santo, fíjense, mandó a bajar a Odudúa, mandó a bajar a este santo Batalá, mandó a bajar a este otro y tal. Pregúntenle a Estera si es el momento de hacer Sifá. Y respondió, te lo juro por Dios Santísimo, respondió con el Dios que debía hacer mi fa. Te lo juro, o sea, no hay mentira ni falsedad en esto que te digo. Bueno, pasó el tambor y todas estas cosas. Según mi formación religiosa, yo no me quedé con esa respuesta. Yo le di de comer a mi ángel de la guarda y ahí está. Y la respuesta nuevamente fue, sí, bueno, heme aquí. En octubre, en octubre del 2012, en octubre de 2012 me hacen IFA. Todo era súper nuevo para mí, ¿sabes? Era totalmente, para mí fue complicadísimo el aprender IFA, se los confieso, de verdad que... Pero tuve también, fui el primer ahijado de mi padrino, nazco me consagré IFA Oditrupon y un Juan Ebofun, mi Yubona, ambos como Odu. Eh, y nada, fui el primer ahijado de mi padrino, Oditrupon. Y el ser primer ahijado, como que eso yo creo que le abrió así con un ombellono, mi Meiji fue un ombellono, como que eso le abrió las puertas a él y empezó a parir IFA. Y créame que fue la misma historia. Ahí fui a Coleto, a Aragán. Recuerdo que en la casa de mi padrino de IFA, él era una finquita, una tipo parcela, algo así, y claro, era una casa muy pequeña, pero no había las comodidades, eran sus inicios. Entonces, eh, recuerdo que esa era una parcela, entonces la casa, el cuarto IFA quedaba casi al final, y al principio de la parcela, por decirte algo, había un pozo de agua, y pues acá busqué el agua, papá. O sea, imagínense usted con un tobito, anda y ven, anda y ven, anda. Pero yo creo que yo me lo disfruté muchísimo. De verdad que, como le dije, todo eso era nuevo para mí, era digamos que un reto. Y el ser el primero con toda esa confianza y mándame para aquí, mándame para allá. O sea, aprendí muchísimo. Igual lo mismo, el arreglar el cuarto, el ordenar el cuarto, el conocer cada uno de los procesos que, viene tal paso, ya yo tenía el paso siguiente ya para agilizar el proceso dentro del cuarto de IFA y yo creo que eso fue también parte de mi persona, como que el empeño y ponerle empeño y ser mejor, ¿no? Y bueno, o sea, creo que eso fue bastante beneficioso, ¿no? Creo que los cansé muchísimo. No, hombre, tranquilo. Eh,
¿qué te digo yo? Bueno, después de eso, en el 2000, diciembre de 2015, pienso que fue una época bastante, para esa época fue una muy buena época. Ya se habían hecho muchos ifases y todo eso. Entonces, por casa de mi padrino, bueno, qué tema que uno conversa esto en las redes sociales, que ay, por casa de mi padrino, pero bueno, se arregla allí. Si tú tienes a alguien quien vaya a coronar, a hacerle su IFA, a consagrarle su IFA, tú tienes que ser homo, tú no puedes tener, o sea, era como que ese paso que nos ponía. Entonces, bueno, yo me puse para eso, me preparé un año previo a eso. eh, todos los años yo digo que me da un regalo. Yo me da un regalo en diciembre. Un diciembre me regalé, el primer diciembre después del año, yo me regalé el cuchillo. Para el año siguiente me regalé Ogun. El año siguiente Orichaoko con Ochosi, Ode, Ori. Y así fueron pasando. Pero cuando yo tenía 5 años, bueno, y para este diciembre yo me voy a regalar Olofin. Y empecé los preparativos para esas cosas. Pero no tiene idea, ese año me fue bastante mal para los últimos 3 meses de ese año. No puedo, no creo que vaya a poder. No creo que vaya a poder. Yo empecé a encargar las cosas que sí, las cosas que llevo Lofin, y eso. Entonces, faltando un mes, mentira, más de un mes, porque yo empecé a hacer una cuarentena y en esa cuarentena empecé a hacer 16 voces de tablero. Y yo no tenía dinero, ¿sabes? O sea, no tenía el dinero como para decir, bueno, aquí está el derecho padrino, aquí está, ¿sabes? Lo de los muchachos, yo quiero dar un obsequio, yo quiero tantas cosas y quiero. Entonces, cuando hice el tercer expo de tablero, de verdad que me llamaron alguien por un trabajo grandísimo y hice ese trabajo grandísimo y me fue súper bien y fue con holgura que hice, que terminé completando lo de los Lofi, ¿no? Eh, pero hasta incluso pude regalar y darle regalo a los muchachos y todas esas cosas. Pero fíjate que era nada, como dice Bundaldío, nada cansa si el deseo es firme. Entonces, yo creo que viví eso y fue la constancia y fue la suerte, pues, básicamente. Y de ahí para acá, fíjate que a veces, como te decía, que yo siento que el santo la conspira, lo que es la, no sé si llamarlo coincidencia o algo así, pero las cosas se dan de una manera, cuando es para ti, las cosas se dan y punto. Y así ha sido mis cosas religiosas, de verdad. Cuando es el momento y se dan así. Bueno, fíjate que eso lo estaba estudiando en estos días, el concepto de IPIN. ¿Sabes que IPIN, ese concepto, esa energía que es el destino, en nuestro cuerpo literario está muy desarrollado, es en Ugundamei, ¿ok? Que Ugundamei es la vía, ¿no? Es la vía por donde nosotros transitamos. Pero también encontré una traducción interesante para IPIN y significa lo que está puesto para ti. Y es una forma de sinónimo cómo ver el destino, porque obviamente lo que está puesto para ti está para ti. Pero me llevó a la otra curiosidad. Yo dije, ok, pero hay cosas que están en tu destino, pero tú no estás preparado para tenerlas. ¿Y qué es lo que influye en eso? Bueno, lo que influye es tu origen. ¿Me entiendes? Fíjate que si tú analizas la historia, tú venías de una constante de que todos los años te dabas un regalo que tenía que ver con la religión. Era una constante, ¿ok? Pero a pesar de que tú lógicamente decías, oye, pero el presupuesto no está para esto, o sea, no está el rendimiento económico, de igual manera encargaste lo que pudiste y empezaste a hacer el post. O sea que limpiaste la parte energética que te hacía dudar o que te podía hacer dudar y te pusiste a lo que era para ti, ¿me entiendes? Y por consiguiente tuviste el éxito. Y esto es importante entenderlo, porque eso está en Opeyón. En Opesuru está eso.
¿ok? La paciencia fue lo que hizo, y la constancia fue lo que hizo que tuviera longevidad por un milagro, ¿ok? Pudiese alcanzar todas las metas. Y fíjate que está ese famoso refrán que el caimán solamente abre la boca cuando va a comer, ¿ok? Es ese momento de ser prudente, ¿ok? De saber cazar las oportunidades, porque tú pudiste haber sido otro y haber bajado los brazos Sí. y decir, no, bueno, será el año que viene, ¿me entiendes? Y yo he caído en la acción, este, de truncar tu propio destino, ¿me entiendes? O que alguien te hubiese dicho, no, bueno, pero no te preocupes, no te vayas a sentir mal. Y tú sabes que Osala Popello dice que una palabra maldicha puede truncar un destino, Ok. ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos en un estado vulnerable y alguien te alimenta el hecho de que no puedes, ¿ok? Sin ningún tipo de argumento o con alguna sensatez, tu conciencia se empieza a configurar para eso, ¿ok? Yo tengo una experiencia, hablando un poco de mí, pues yo tengo 9 años de Coronado IFA. Este año, si Dios quiere, iniciado IFA. Este año, si Dios quiere, cumplo mi décimo. Me hice un 13 de diciembre del 2015 y yo desde siempre no quería ser babalao. Desde que era hermano Orula, yo les he contado esto a ustedes. Pero fíjense que voy a tomar esto del mensaje de Osalafopello y de que una palabra maldicha puede provocar un destino. Porque a mí lo que me dijeron en Estera, cuando recibí hermano Orula, es que yo nunca iba a ser babalao. Y a mí eso había quedado en mi mente como algo que no iba a pasar. Yo ni siquiera sabía lo que significaba en ese momento. Porque en ese momento yo era un muchacho. O sea, yo tenía 18 años y pues toda mi vida era espectacular y estaba por ahí estudiando en la universidad y echando vaina por ahí. No estaba pendiente de eso. Yo ingreso a la religión por un tema de curiosidad. Obviamente ahorita entiendo que fue un tema de destino, pero en ese momento yo lo que sentía era una gran curiosidad. ¿Ok? Entonces, pero luego de eso yo le agarré cierto rechazo a ser babalao. Pasa todo lo que pasa en mi vida cuando estoy a Leyo y conozco a mi Yu, y en una conversación que de esas que nosotros nos la pasábamos, él me dice, tú vas a ser babalao. Y yo le digo, oye, compadre, yo no voy a ser babalao. Y yo voy a ser babalao, y ya tú vas a ver. Y cuando sea babalao, yo te voy a explicar por qué tú ibas a ser babalao. Bueno, yo estaba en víspera de coronarme en Yemayá, por una promesa que yo le hice a doña Patricia. Y me Doña mandó a Patricia, aclaremos para los desconocedores. doña Así Patricia, es. yo le digo a Yemayá, doña Patricia, mi ángel de la guarda de Yemayá. Y bueno, yo fui, me hice mi santo, y una de las cosas que yo decía en mi mente equivocada, que mi padrino, mi ciguayú se reía mucho, él decía que yo menos me hacía ovalado si mi padre llegaba a ser el igual, menos todavía, porque eso iba a ser un desastre absoluto, o sea, todo iba a ser una loquetera, qué sé yo qué me pasaba a mí por la cabeza, de verdad que no sé. Bueno, resulta que llega el momento de hacerme IFA, ¿verdad? Hacerme OCHA, y todos mis signos apuntaban a eso. De hecho, mi primer ITAM con el ECUA fue Tible, o sea, fue el primero. Y ya cuando abrió así, mi signo que estaba ahí sentado, que me acompañó en todo mi proceso, me echó así en el ojo y me dijo, eres mío. Y después fueron pasando, y Oshun me dio Betí, y después fueron pasando, y Obaraché con Yemayá. Cuando llegamos al punto, Yemayá no quería cerrar el ITAM. No quería y no quería y no quería. Ahorita yo entiendo que no solamente era Yemayá, sino también era mi propio Ori que estaba haciendo una reclamación de que algo estaba faltando. Mira, el Dible se ríe. Me dijo, "Sí, sí, sí". Entonces, bueno, resulta que lo que faltaba era lo que quería Yemayá, después que el Oriente estuvo mucho rato preguntándole, pidiendo cosas, no sé qué, esto y lo otro, ofreciéndole cosas, nada, todo era no. Y entró mi sigua que estaba afuera y le dijo, pregúntale que si lo que quiere es que se vaya a IFA.
se inicia en IFA. Y yo, no, vale. Y me sigo, hey, silencio, que ya vos no hablas, silencio. Y pues resultó que era eso. Y no obstante a eso, Qué mal. después, doña Patricia dijo, es a los 3 meses. O sea, era Meta y terminándole Meta, váyaselo para la ceremonia de IFA. Y yo, Dios mío. Y terminó siendo mi padre lenguaje. Y decía, Dios mío, pero ¿por qué ya me hizo esto? Entonces yo me inicié en IFA por obediente, porque yo le tengo un pánico, pero terrible a doña Patricia. Así como se lo tengo a mi madre terrenal, mi madre carnal, eh, se lo tengo a doña Patricia. O sea, si ella dice A, es A. Doña Patricia igual a Yamaya, sí, esa. Ahí lo dejé fijado. Eh, es así, me dice, brinca, yo lo que preguntaba era qué tan alto. Y así sigo siendo hasta a este momento de mi vida. Para mí Yamaya representa ese límite. O sea, es un límite que yo no puedo cruzar. Me atrevo a decir, incluso como abuelo humilde, que yo sería capaz, en una metáfora, una suposición, sería capaz de cruzar un límite con Orumila, pero jamás con Yamaya. Jamás. O sea, no hay ni un ápice, ni un átomo de mí que pudiese llevarle la contraria a doña Patricia. Entonces, bueno, aquí estoy, 10 años después, que yo me hice IFA, mi hijo nació un 2 de diciembre y yo entré al cuarto de IFA un 13 de diciembre del mismo año, mi pequeño Santa Cruz. Y ahora, en la actualidad, no concibo mi vida sin IFA. Y dije, o sea, que sabes Yamayá, pero también dije, o sea, también pienso de que qué hubiese pasado, porque siempre es un tema de elección. Yo pude haber elegido no hacerme nada, ¿ok? Debido a eso. Y es un consejo para todos los que estamos guiando o educando de alguna manera u otra, cualquier persona que viene. Oye, tenemos que ser cuidadosos con las palabras que decimos. Ayer un gran amigo, que por cierto, estuvo conectado en el live, me pidió un consejo porque recibió a Gayú, ¿ok? Y la oratoria, los consejos que le dieron en el ITAM fueron, pero muy deprimentes. Y me disculpan la palabra, pero son deprimentes. Porque la configuración, la dialéctica que existe es fatalista, ¿ok? No, no estamos siendo constructivos. Yo publiqué un video de eso en mi canal de TikTok, lo pueden ir a ver, donde la palabra no puede ser destructiva. Nosotros no estamos para destruir, los orishas no van a destruir nada, pero tenemos que tener la conciencia de cómo nos vamos a dirigir a las personas que están poniendo la fe en nuestras manos. Aprovecho y te hago una pregunta, hermano, este, para ahondar un poco más. ¿Qué dirías tú que Ifa y Orisha ha aportado en tu vida? O sea, ¿qué ha significado en tu vida? Desde el momento que recibiste Manodula hasta ahorita, ¿cuáles han sido las cosas más relevantes que te ha sumado IFA y Orisha? Por cierto, pueden hacer sus preguntas ahí, las vamos a estar Mira, leyendo. de esto he hablado 2 veces. De esto he hablado yo 2 veces. Em, claro, las preguntas, mis dudas e incertidumbres las consulto con el oráculo Miércoles y lo que me diga sí o no, eso para mí por ahí debo ir, ¿sabes? Es mi fe. Em, Antes de hacer mi fa, yo consulto y allí en esa consulta pregunté a Legua quién debería ser mi Peterbi. Pregunté primero por mi mamá, vino un Che y después vino otro y obviamente dice que no, pues el conocedor de Caracol ya sabrá que pregunté por mi mujer, por mi esposa, si podía ser mi Peterbi y me respondió con el número 8, un le.
quería decir que era como un ellos B. Para nosotros, en IFA era la máxima letra, digamos, un Odu mayor que me decía que sí, para no dar más detalles de esto. En el 2015, finales, para principios de 2016, nos enteramos de la fatal noticia que mi esposa tuvo cáncer. Y para mí, créanme, por eso dije que esto he hablado yo no más dos veces y yo no sé si eso sea bueno, debería ser como que ese ejercicio de conversar por esto, pero esto me entristece muchísimo, pero a pesar de que hoy en día es hoy es una historia muy bonita, pero cuando pasó eso, para mí el mundo se vino abajo, ¿sabes? Claro, El que ella sea mi Peter, fíjense que yo creo que no hay coincidencia o cosas así en la vida, todo pasa por algo. casualidad, no hay casualidad. Che, hicimos muchos esboces a través de Ormila, a través de sus santos, a través del mundo espiritual, en fin. Pero cada vez que iba ella a su tratamiento, hacíamos consulta, hacíamos esposa. Y siempre me pareció, una vez me reí yo de eso, con sarcasmo, puesto que la vimos en una consulta y se vio en Ire Aricú. Entonces, ¿cómo le dice que tiene Aricú a alguien que, claro, para el quien pasa ese proceso, ¿saben? Es bastante Sí, complicado eso pero ya no había nada. Entonces, es lo que nos estaba diciendo IFA, pero ella debía continuar un proceso de quimioterapia, volver a hacerse intervención quirúrgica, y en fin. Y cuando llegó un día de la intervención quirúrgica, para ese entonces mi hijo te decía que tenía 5 años y yo no me veía, ¿sabes? Mayormente uno escucha esa palabra y piensa, aquí se acabó el mundo. Y fíjate que tras cada cosa, yo siento que salimos de esa situación bastante engorrosa. Y no hay un manual para nosotros los religiosos que te diga, mira, esta es la clave del éxito para vencer esta situación. No existe, y ¿sabes? Es a través del esbo. Ella, mi esposa, tiene santo, sus voces de sus gitases, en fin, o sea, yo creo que cada santo le debía yo para ese entonces una vela. Y fue gracias a IFA, fue gracias a la OCHA, creo que salimos digo que creo porque, o sea, a través de ellos y la buena voluntad, ¿no? Salimos de esa situación. Hoy por hoy creo que ya tiene mi esposa 9 años libre de esta situación. gracias a Dios. Pero fue algo bastante sombrío, bastante oscuro, ojo, yo ni por a mi peor enemigo le deseo algo de eso porque es bastante complejo esto. Bastante complejo, bastante complejo. Y Mm, fíjate que iba a hacer una acotación ahí, hermano, me dijiste algo importante, ¿no? Cómo una persona que está en esa situación puede llegar a visualizar o percibir de forma positiva el idearico. mm, Y yo vuelvo a hacer énfasis en esto porque creo que es importante resaltarlo. Nosotros, los intérpretes del oráculo, no importa cuál sea el oráculo, ¿ok? ¿Qué pasó? Tenemos que... No sé qué hice, Marla. No, ¿Será que no tuvo un final feliz? Afortunadamente, no. creo que se perdió la conversación. Tenemos que entender que el iré no es algo que, que perdure en el tiempo, pero no por mal, sino porque la vida, según IFA, tiene que llegar a un punto de plenitud. Lo único que nosotros podemos sostener es la plenitud, ¿ok? Entonces quiere decir que nosotros estamos llenos de objetivos, ¿ok? Porque lo que hoy a ti te puede causar o ser tu concepto de plenitud, no necesariamente debe serlo mañana, Ujú, ¿sí? Entonces, por eso es que IFA nos enseña mucho a vivir en el presente continuo. Y hoy, consultando a una muchacha,
eh, le puse en contraste la teoría filosófica de Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Y él desarrolló una teoría que nosotros vivimos a diario como seres humanos, hace un montón de años, que es el ello, el yo y el super yo. El ello Ujú, es nuestro deseo, ¿ok? Es nuestro ego frente al mundo, lo que deseamos, ¿no? De forma importante. Y el yo es el mediador entre lo que deseo y lo que realmente necesito. Es esa parte consciente. Y el super yo son todas las leyes morales que nos rigen frente al entorno. ¿Y por qué cito esto? Porque nosotros lo que vemos es, aunque nosotros estemos en esa situación buscando una respuesta que nos calme, que nos tranquilice, como ver el Q, ¿ok? Vemos en contraste la realidad que estamos viviendo, ¿ok? ujú, O sea, dice, bueno, pero yo la veo a ella deteriorada, por decir un ejemplo, yo la veo a ella deteriorada y por este lado me están diciendo que, que está bien, que va a tener buena salud, buena recuperación. O sea, esto no tiene que ver con esto. Y ahí es donde empieza la lucha entre el ello y el yo, ¿ok? Y el super yo es la manifestación esa de los orígenes. Cuando tú tomas la decisión de decir, bueno, pero si me están diciendo que está en Hirariku, yo voy a seguir porque me están diciendo que es Hirariku. Ok, vamos, sigue la cuestión quirúrgica y ahí es donde se impone una nueva realidad. Entonces es muy bonito porque nosotros tenemos que entender que somos un presente continuo. El pasado, el pasado es una referencia, ¿ok? De lo que nosotros fuimos, pero nunca debemos traerlo al presente, porque si nosotros vivimos en el presente con el pasado a cuesta, la carga es sumamente pesada, suma, pero sumamente pesada, y mucho menos nos deja construir un futuro diferente. Entonces, cada vez que nosotros estamos consultando IFA o algún oráculo, debemos entender que estamos consultando nuestro presente continuo, ujú, que según las acciones que tomemos en ese presente, va a repercutir en nuestro futuro. Entonces, Orumila o las divinidades tratan el presente para que tu futuro, que seguramente va a ser ese iré, porque Osepi le dice que nosotros no venimos a este mundo a sufrir, sufrimos por dos cosas, básicamente. Uno, que no entendemos la etapa en la que estamos, y segundo, porque podemos estar intoxicados por nuestros entornos de forma negativa. Entonces, IFA lo que hace es proponer algo en el presente para que el futuro, que es lo que te está diagnosticando, ese iré, se pueda materializar o pueda ser sostenido en el tiempo. Tú te imaginas que, a ver, que tú este, te vieras toda la vida en iré a la Lafia, o sea, feliz todo el tiempo, o sacar así, sería una locura, ¿verdad? O ajá. sea, no sería racional. Tendrías un problema, la gente dijera, este es un sociópata, porque este tipo se la pasa rigiéndose, ¿ok? Y fíjate que tenemos un otro de que llamamos acá, que dice que el payaso sonríe por fuera, pero está deprimido por dentro. Bien, entonces quiere decir, a ver, dice Joker, que siempre que sepas el inicio vas a saber el final, ¿ves? Que Es son lo los que iba puntos a de decir. partida. Así es. Eso es un pasado de Ogún, algo con el metal, la Che. ¿Sí? O sea, y estamos en una constante transformación. Esto que uno ve aquí se flexibiliza, se dobla y se puede transformar en otra cosa. Entonces, yo esto lo decía hace muchos años atrás y decía, mira, nosotros practicamos y creemos en una religión que no se trata de segundas oportunidades, sino el poder de la transformación. Ujú, ¿Ok? O sea, no es que una persona seamos ingenuos porque pensemos que una persona puede cambiar. Las personas podemos decidir transformarnos en nuestra mejor versión. ¿Ok? Siempre es así. Entonces, no estamos en constante cambio. Tú no eres el mismo que eras esta mañana. Sin duda alguna que no. ¿Ok? Porque tú tuviste experiencia durante todo el día. Fíjate que en mi caso, con esa pregunta, para mí, lo más grande que IFA y Orisha
han repercutado es encontrar la paz. Encontrar la paz. O sea, para mí IFA y los orillas son mi lugar seguro. Son mi lugar seguro. Porque yo, a pesar de que soy muy risueño, muy jodedor, muy echador de broma, yo cargo una amargura por dentro, pero terrible. Terrible, 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 terrible. Pero bueno, es por las vicisitudes de la vida. Y cuando yo conocí en realidad y aprendí o empecé a entender a IFA, porque no lo he entendido por completo y creo que la vida no me va a dar para entenderlo por completo, Ujú. este, yo empecé a sentir paz porque empecé a respetarme a mí mismo de muchas formas. Y la norma conductual que los orillas brindaron para mi vida le dieron sentido a todo lo que yo me preguntaba, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué yo soy así? ¿O por qué yo vivo esto? Y me ayudaron a responsabilizarme por mis actos. Y me ayudaron a entender incluso que la causa y el efecto parte del hecho de que o yo ocasiono algo o lo permito. O sea, que mis problemas no tienen que ver con que las divinidades me están metiendo el pie y todo esto, y esto, yo lo he dicho en otra oportunidad, Shango es mi gran maestro, porque de alguna manera u otra su energía siempre me impulsa a seguir estudiando y a seguirme educando. No solamente en el ifismo, sino en otros temas que yo vivo preguntándome. De hecho, yo tengo un Manuel Noche López, yo soy Pepito preguntón, o sea, yo todo el tiempo me estoy preguntando algo, ¿ok? O sea, ¿y esto por qué es así? ¿Y cuál es el sentido de esto? ¿Y cuál es el origen de esto? ¿Y por qué se va a practicar de esta manera? ¿O por qué aquello? Entonces, lo más importante que IFA y Orisha han hecho por mí hasta este día, hasta este minuto que estamos conversando, ha sido eh, que yo encontrara un lugar de paz absoluta. Ahora tengo otra pregunta para ti, hermano, otra pregunta para ti. No, perdón, comentando eso, perdón, Sí, me llegó otra idea. sí, Sabes que siempre he sido yo pro Bo y pro a todo este tipo de cosas o muy enfático en decirle a las personas haga Bo, haga Bo, haga Bo. Y fíjate que continuando con esa historia, el hacer el Bo constante previo a esa situación, yo creo que nos fue dando a nosotros, y esta es la persona indicada para que te atienda. Nosotros conseguimos una doctora en un centro, en una, en- hay una unidad especial de seno y eso para las mujeres. Entonces, pero esa doctora no me agradó del todo porque a mí en esa entrevista que tuvimos con ella, porque ella decía, no, yo no atiendo teléfono, usted se entiende aquí con la clínica y usted llama aquí, usted no me va a llamar a mí, pero si le da reacción a un tratamiento, si le cae mal, ¿a quién claro, diablos llamo, sabes? Entonces, claro, o sea, esta ¿quién fue voy a llamar? y mi esposa se quedó con esa incertidumbre también. Entonces, no, descartada. Ella le había hecho un esquema a mi esposa médico y todo. No, fuimos a otro médico tampoco. Pero con ese esquema nos quedamos y nosotros fuimos porque esto es costosísimo. Eso fue 2016. Hubieron muchos paros, había la situación El tiempo económica estaba pasado era de todo. horrible. Ujú. Y entonces, para ese entonces, bueno, fuimos igual al seguro social con el esquema médico y a buscar, a ver, bueno, qué es lo que nos va a dar de las medicinas y eso. Entonces, súper deprimente, de verdad que, o sea, es complicado. Ese tema es Sí, complicado. Entonces, bueno, allí mi esposa conoce una señora, fíjate cómo conspira. Entonces la señora, no, yo estoy recibiendo tratamiento. Pues señora, su pelo no se le ha caído ni nada. ¿Y cómo explica usted eso? No, mira, yo voy a donde está el doctor, este nos dio el teléfono del doctor, donde veía ese doctor y anda para que él te atienda, a ver qué feeling te da esa persona y esto y que aquello. Y yo tengo medicinas protectores hay una medicina que se llama Cardioson. No se me va a olvidar jamás. Es un protector como para el corazón. Me quedan dos medicinas, yo te las regalo, le digo, para que arranques tu broma.
Fuimos a la tarde a donde la señora y no nos dieron ninguna medicina, pero la señora nos dio esa medicina. Fuimos al día siguiente a donde ese médico, como que eso como que nos animó muchísimo, ¿no? En lo que llegamos a donde ese doctor, te vas a reír de esto, el señor había tenido un accidente cerebrovascular, entonces Ay, él mi no madre. hablaba bien, ya era oncólogo, cirujano oncólogo, entonces él no operaba, pero ya tenía su cirujano de quien la veía y esto. De Bueno, cabecera, ¿no? Es que se llaman así. entonces, pero bueno, este señor tenía casi que me río de esto, pero este señor tenía un intérprete, una muchacha su asistente, entonces lo que a veces no le entendía, la muchacha decía que era lo, de allá para acá, que era la cosa. Entonces, Ay, mi madre. imagínate, pero entre sus cosas, tú dirás que loco el mundo. Le preguntamos a Rómula, pero él nos dio como que, ¿qué te falta? Le pregunta a mi esposa, no, me falta esto y esto. Véngase el próximo lunes y le anotan ahí y viene a usted a empezar, este es el esquema del cambio, el esquema médico y la cosa. Y yo te pongo la medicina y cuando usted la tenga, usted la trae. Bueno, tuve que importar medicina desde Colombia, arriesgándome que me estafaran en el proceso. Pero bueno, las cosas se fueron dando y nunca, o sea, ella cada 15 días era su tratamiento, o sea, personas que pasan por eso semanal, mensual, o cada 15 días ese tratamiento, o sea, siempre hubo dinero para comprar las medicinas, siempre hubo Trata de dinero esto. para pagar la aplicación de la medicina, siempre hubo para semanal, todo, la dieta, la cuida, en fin. Entonces yo digo que el hacer el vos quizás te pone en el camino las personas quien quizás tú necesitas para resolver situaciones y eso fue mi experiencia. Desde ahí yo digo que IFA y OCHA, de verdad que cuando es para ti, de verdad que las cosas se dan. Así es, así es. Fíjese, bueno, sigue la pregunta, hermano. eh, ¿Cuál es tu concepto de, de IFA y Orisha? O sea, concepto personal para ti de lo que significa IFA y Orisha. Bueno, eh, yo no, prefiero no decirle oricha, prefiero decirle santo. Soy bien cerrado en ese aspecto y tal, pero yo me creo esa película de que el santo es mágico, el misticismo de, ¿sabes? O sea, y tú que me conoces o quien ve mis publicaciones, mis videos y como hablo, pienso igual, yo me creo esa película de que el santo es mágico y es verdad, ¿sabes? O sea, le explicaba a mi hijo que hace unos días, le explicaba a mi hijo hace unos días que por situaciones de que vivimos nosotros, estamos en situaciones, por ejemplo, de que le ven en la escuela la pulserita y te pueden tildar de X cosa. Y yo le decía a mi hijo, mira, nunca reniegues de esto, tú sabes, tu mamá es un testigo, es testigo fiel de vida, de que esto existe, de que habemos personas que somos buenas. Hay personas, bueno, no todo el mundo es bueno. Hitler se decía católico y hay imágenes que venía saliendo de una iglesia de orar y ese día desvivieron a tantas personas en los campos de concentración. Entonces, realmente, ¿quién es el bueno? O sea, por pintar una religión, no, una creencia. Entonces, él está muy, pero bueno, por ser un adolescente está como que expuesto, ese tipo de cosas. Pero, el santo, de verdad, el santo Ifá salva. Eh, a través de sus consejos, a través de los esboces. Conozco de personas que, no solamente en mi caso personal, hay personas quien muy a pesar de que te parezca contradictorio, lo que ves es una estera y lo que te prometa es el caracol del leguado, te prometa el équale o la del edifá, eh, y pese a pronósticos de personas clínicas o problemas X que tenga esta persona, lo que está allí vale, ¿sabes? Y mucha gente dirá, bueno, es uno o dos, o es sí o es no, pero mira,
conocemos personas que en su estado clínico han estado al borde de la muerte y Fa dice que se salva. Y claro, hay temas también de edad y cosas como esa, pero, pero, pero el santo, ¿sabes? Yo digo que es mágico. El santo no va a dar dinero. Yo le digo a las personas que entre a la religión pensando que el santo te va a hacer millonario, te va a dar un chaleco antibalas, no, es mentira. O sea, estarías comprando una mentira y pienso que a partir de ahí vendrían muchas detracciones, ¿no? Entonces, yo me enamoré de eso, yo me enamoré de ese santo, de la magia, del misticismo, de eso, y del miedo, porque a su vez yo siento temor del santo, siento el temor del mismo Orumila, muy a pesar de que hay relatos de nuestra literatura que explica que quizás el santo mata, en fin, y todo esto, pero yo me enamoré de eso, yo crecí con eso, de ese temor de esa relación con el santo de temor. No comprendo que hay personas quien él es guau, te voy a sacar para la calle, te voy a echar un balde de agua fría y te voy a echar ahí, te voy a llevar, poner a llevar sol para que entiendas lo que yo estoy. He conocido de personas que tienen esa actitud con el santo desafiante. Yo temo a eso, yo temo a eso. Entonces, digo que es una relación infundada en el respeto, es lo que yo siento por el santo y de momento yo nunca me he visto en una situación de esa de falta de respeto ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es una de las cosas que admiro de ti. Yo te lo he dicho en otras oportunidades Gracias. y la razón es porque, eh, y esto es un refrán de Openty, la única forma de no aprender nada es quererlo saber todo de un solo golpe. Sí. Y yo he pasado distintas etapas dentro del hippismo, ¿no? Eh, yo considero que hay mucha magia en IFA, pero es que para mí IFA es todo. Pero partiendo de la premisa de que IFA es cambio de actitud ante la vida. Esa fue la primera explicación que me dio Missy Guayú sobre el ifismo o sobre IFA y Orisha. Cambio de actitud ante la vida. Y eso es un mensaje profundo porque lo acaba de decir Camelli en un mensaje por ahí arriba que decía que sin importar los poderes que tú tuviese, las iniciaciones o lo que tú tuvieras consagrado, nunca vas a ser más grande que un Orisha. Sí. Pero lo más bonito, y por eso es una de las razones porque yo te admiro y te respeto, es enaltecer tu criterio como religioso y ser prueba fehaciente de que tu práctica, la forma en que tú percibes a las divinidades, o a Ifá, o los orishas, llamarlos santos, o que sea magia, eh, no es dañino. Pero no es dañino cuando no se vive en el extremo del fanatismo. ¿Ok? Es muy diferente. Creer en la magia de los santos, ¿ok? Utilizando tus palabras, no es fanatismo. ¿Por qué? Porque si tú no te levantas mañana y vas a tu negocio y trabajas y das lo mejor de ti, pues tú entiendes que no va a haber ningún acto de magia, ¿ok? Que te haga producir dinero para mantener a tu familia. Entonces no le atribuyes la magia la responsabilidad de tu vida, sino le atribuyes la magia a, a lo que realmente es, que es lo que tú no puedas solucionar, bien sea porque no tengas el conocimiento, bien sea porque no lo entiendas, o bien sea porque no tengas la justificación. Entonces ahí entra parte del concepto del cambio de actitud ante la vida. Y ahí es donde yo parto de, para mí, lo que es Ifa y Orisha, para mí lo que es la religión. Es cambio de actitud ante la vida. Eh, yo, como muchas personas, pues mi padre falleció cuando yo tenía 10 años y de la misma manera que tú contabas tu historia, pues yo en ese momento, un niño de 10 años, que su padre era su superhéroe, ¿ok? El mundo se me fue abajo.
y mi vida tomó un rumbo totalmente distinto, ¿ok? Empecé a conocer la vida desde un ángulo que ni siquiera podía considerar que existiera. Y mi madre, una mujer excepcional, una mujer espectacular, eh, junto con mi hermano, nos llevó a lo que hoy somos nosotros. Entonces, y lo que dice Calecún, el enemigo más grande de toda práctica es el fanatismo. Entonces, en el desarrollo de mi vida, yo nunca tuve esa sensación de que mi vida tenía que ser así, sino que dependía mucho de lo que yo hiciera y de lo que yo me apegara. Y nuestra religión se fundamenta en muy gran parte en nuestros ancestros, ¿ok? Y desarrollar conexión mística con algo que ya no está físicamente contigo o con uno como ser humano, a veces cuesta, porque lo alimentas el sentimiento. Pero tú decir, oye, pero ¿cómo esta piedra, ok? ¿Cómo esta piedra que estoy viendo es una piedra? ¿Cómo este objeto inanimado eh, va a ayudarme a resolver mis problemas? ¿Ok? Y ahí es donde entra que no es solamente la fe en la piedra, es lo que tú le imprimes a la piedra. ¿Ok? Eshu, el Eguá, es mi santo favorito, mi orisha favorito. ¿Ok? O sea, el mejor del planeta, el mejor del planeta Tierra. ¿Ok? Mi amigo, mi hermano, mi padre, todo. Y en los momentos más oscuros de mi vida, en los momentos de mayor necesidad, él ha estado ahí, ¿ok? Y siempre lo he tenido a mi cuesta. Dormía con mis santos cuando yo vivía en un barrio sumamente peligroso de Caracas, donde cada fin de semana habían tiroteos, no sabía si iba a despertar, yo tenía que dormir debajo de la cama, o sea, y abrazado al tipo. Y salía al día siguiente, igual me iba a trabajar, iba a la universidad con el tipo ahí, ¿ok? Y ese es mi acto mágico. Y yo todos los días tengo un hábito, yo todos los días me levanto en la mañana, yo me levanto muy temprano todos los días y me siento con él a, ¿cómo se llama esto? A conversar qué pasó en mi día anterior, de qué tengo propuesto para este día y le pido su bendición. Para mí ese es el acto de magia, ¿ok? Pero con el transcurrir del tiempo, a mí se me despertó el lado filosófico de IFA, porque nosotros estamos ricos en cultura y hay un babalao al cual admiro mucho, el doctor Pulido, tiene un canal en YouTube, lo hablamos el otro día, que él ve IFA desde la perspectiva de la química cuántica, de la física cuántica, perdón. Y él decía en una de sus explicaciones de que IFA no es una religión, sino que la religión vive dentro de IFA. Porque es que, claro, IFA es todo, ¿ok? Todo es IFA, ¿sí? O sea, IFA está en la naturaleza, IFA está en nosotros, IFA está en nuestros corazones, IFA está en el espíritu, IFA está en el espectro, IFA está en el universo, en el cosmos, en los átomos, en todo. Y cuando tú empiezas a asociar todo lo que te rodea con IFA, tú estás empezando a entender IFA. ¿Ok? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que de repente voy por la calle y, y no sé, veo una palma y yo digo, verga, mira, tú la sabes. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Es la asociación y ahí es donde tú te encuentras de que IFA es todo. ¿Ok? Entonces cuando yo empiezo a leer, yo de chamo, a mí muchacho no me gustaba leer, yo siempre he sido bueno para las matemáticas y los números y eso, eh, pero después de adulto me empezó a gustar leer por leer y estudiar IFA. Y cuando yo empecé a estudiar la filosofía, yo digo, oye, pero qué interesante es cómo se puede fundir la fe con el aspecto filosófico y darle un sentido diferente a lo que nos han inculcado que atenta contra la realidad
en la cual nosotros vivimos. Y el hermano Calecún decía por allá arriba que IFA es una constante evolución. Y sí es así. O sea, es un desarrollo interno que se proyecta al exterior. ¿Ok? Si tú te desarrollas, evolucionas internamente, conociéndote a ti mismo, trabajando en tus miedos, trabajando en tus inseguridades, proyectando tus cualidades, tus habilidades, por supuesto que lo que tú vas a proyectar para tu exterior son cosas sorprendentes y maravillosas. Y que incluso en los peores momentos es donde más te vas a crecer. IFA es una constante de filosofía, ahí lo está diciendo el hermano Miguel, coincido totalmente contigo. Porque la filosofía, ¿qué es? La filosofía es justificar acontecimientos dándole un sentido basado en la lógica, ¿ok? O en la evidencia empírica. Y cuando nosotros consultamos IFA, ¿qué hacemos? Justificamos acontecimientos. IFA, yo quiero saber por qué no vengo a consultar contigo, todo el respeto, Lumila, para saber por qué me va mal económicamente. Te da o gana. No sé, te lo da en Osopo, no sé qué rayos. Son bofo, talacao vos, nítor y cafetilería. O sea, la pérdida de la riqueza está basada en tu conciencia y en tu cabeza. Ah, bueno, entonces yo no necesito un acto de magia. Yo lo que necesito es modificar mi cabeza, que es lo que no estoy apreciando. ¿Dónde es que está la conducta que yo no tengo? ¿Ok? Ah, bueno, pero te vino defendiendo Shango. Ah, pero entonces aquí hay otro tema. Quizás puedes estar aburrido de lo que estás haciendo, ya no te conformas con eso, ya no importa, ya no es tan válido. O sea, empiezas a tejer esa cuerda, como nos enseña Meiji, empiezas a enlazar los vínculos, ¿no? Y le encuentras solución. Y cuando viene la parte del ego espiritual, que es ese lado mágico, que a mí me encanta nutrirme de tipo, te sabes, más historia que Jaimito, ¿ok? No, Con el tema de los aquí es fantasmas. Sí, 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 es Calecón verdad, aquí ¿verdad? es el maestro. Ah, bueno, Calecún también, ok. Tiene, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas y tú dices, bueno, pero chévere, me están dando esta recomendación, por no sé qué es lo otro, y me están diciendo, aparte, que tengo que inmolarle a Eshu, inmolarle a Shango, tal y tal cosa, no sé qué. Y Meiji nos enseña que todo tiene forma de conciencia. Y si tiene todo forma de conciencia, la inmolación, ¿ok? De un gallo, una gallina, lo que sea, y esto y lo otro, lo que te van a aportar es su parte de conciencia, ¿ok? Para que tú puedas percibir naturalmente, ¿ok? Lo que está delante de ti. Entonces, ese acto mágico que no es espiritual, es conjugado con el mensaje que te da Antifa, es lo que ¡pum! Hace que se materialice el dinero. Entonces estamos llenos de magia por un lado y tenemos que estar llenos de conducta por otro lado. Entonces la conversación es tan importante como el enfoque, ¿ok? ¿Por qué? Porque así tú pongas la palabra o pongas el enfoque, si no tiene propósito, entonces no se va a manifestar. Es como que yo agarre y diga, oye, yo empiece hoy a decir, no, quiero ser flaco, quiero ser flaco, quiero ser flaco, quiero ser flaco, quiero ser flaco. Ahora, yo tengo toda la palabra del mundo, quiero ser flaco, y tengo el deseo, y quiero ser flaco y tal. Pero llega mañana, me da una bolsa de Doritos y me como la bolsa de Doritos. Oye, compadre, tus acciones no son coherentes con lo que tú deseas, ¿ok? Pero nosotros estamos indispuestos al proceso. Y Fay Oricha te muestra los procesos que tú tienes que seguir. Entonces, en lo que yo estoy en desacuerdo, perdón, es que IFA no es un dogma. Bien, si algo nos distingue de las demás creencias, de las demás culturas, de las demás religiones, es que no somos un dogma. No existe algo estricto a lo cual nosotros tenemos que seguir el patrón. A lo que nosotros tenemos que buscar dónde pertenecer. ¿Por qué? Porque fíjate, tú eres una persona que te va extremadamente bien porque eres buen padre, eres buen hijo, eres buen amigo, eres buen esposo, eres buen religioso, ¿ok? No tienes maldad en tu corazón,
Entonces, como tú no tienes eso es respetar la ley que te propuso lo tumal, o según tu destino. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque Osakana es un Otu que invita a las personas a retroalimentarse constantemente de conocimiento. ¿Ok? Porque por eso es que, bueno, debería haberle puesto la bombilla a Osakana. Sí, porque es un IFA de muchísimas ideas y por eso esa conexión tan bonita con el mundo ancestral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está lleno de ideas, de creatividad. Pero cuando nosotros somos empujados a crear una línea de pensamiento mágico donde lo único que va a resolver tu problema son los santos, toda esa capacidad tuya se nubla, el juicio se nubla, se acabó, porque ya tú no te vas a hacer responsable por más nada en tu vida. Entonces yo, en conclusión, pienso que Ifa y Orisha es fundamentalmente un cambio de actitud ante la vida. El aprender a escuchar con atención, con curiosidad, como los niños cuando les interesa algo. Te voy a dar un dulce, pero tienes que prestarme atención. Entonces tú ves a todos los niños se quedan así. Hasta que tú le digas lo que le vas a decir para que le deje el dulce. Y nosotros cuando llegamos a adultos olvidamos ser niños. Por eso nos cuesta tanto aprender y más aún nos cuesta desaprender. ¿No qué? ¿Por qué? Porque decimos, no, pero mira, eso no se me va a dar. Te voy a dar un trabajo grande mañana, Sacara. Mira, no duermes hoy. No duermes hoy. Hasta que llega mañana y cuando llegas mañana y dices, oye, chamo, no te puedo llamar hoy. Te llamo mañana. Ya vas a pasar 48 horas sin dormir. O sea, porque vivimos con ansiedad por el futuro. Ansiedad por el futuro. Entonces, IFA nos enseña a vivir los procesos y Orisha también los procesos para, como decía Calekun, evolucionar constante y sostenidamente. ¿Ok? Para mí eso es lo que es IFA y Orisha. Cada quien vive un proceso distinto, ¿no? En un momento yo conversé sobre la magia de abrir tu corazón y yo sé que ha sido acostarse pobre, no indigencia, pero en la indigencia, pero he sabido despertarme rico. Y no es que esté en mitad de santo ni nada, pero hay procesos en mi vida donde ha cambiado totalmente en las cosas y tú dices, ay, qué cosa tan buena vino, ¿no? Eso lo viví en un momento de mi vida. Y hoy por hoy yo no tengo ambición de riqueza y eso. Hoy ya yo viví eso. Eh, pero hoy por hoy yo digo que IFA me trajo tranquilidad a mi vida y es un camino que yo encontré por allí en Osacana, que habla la babosa y eso. Y la babosa podemos ver ese animal que va poco a poco, pero llega lejos, ¿no? Sin patas ni manos, la babosa poco a poco sube a lo alto del árbol y se alimenta allí y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, yo pienso que se logran cosas, pasos gigantes, pero a su vez, cuando tú volteas hacia atrás, tú dices, no soy la misma persona de hace años atrás. Uh -huh. Eh, Toda experiencia, claro, vivimos la experiencia adquirida es bárbara, conocimiento. Hoy por hoy digo que volteo hacia atrás y las cosas que sé, eh, hace años no las conocía. Y de hecho hay cosas que hoy en día estoy olvidando que cuando volteo hacia atrás, sí, esto sí, ahora no lo hago, por Dios, porque no intento hacerlo de la misma manera. No sé si te ha pasado eso. Sí, sí. Eh, sí, eh, pero yo encuentro tras cada pataquí, tras cada historia que yo leo, creo que no sé, tengo esa magia para crearme esa película de los personajes que hay en cada historia, en cada pataquí, Difa, y me meto una película en mi cabeza y yo creo que esa es la facilidad que tengo de quizás memorizar. Aquí, puede ser que caiga
tal Oddu, y de momento no recuerdo con exactitud puntos y comas, pero Ujú. quizás al abrir el libro encuentro, ay, aquí está el camino de esto, y ¡pam! Viene la idea así. Llegó la historia y no, y jalo lo que, no sé, tengo esa facilidad y de verdad que me siento bastante bien en cuestión de eso, ¿no? Eh, Creo que hay que hablar de poner el corazón duro. Cuando volteo hacia atrás y veo al de ahora, creo que mi corazón se ha vuelto un poco más duro para ese tipo de cosas, en cuanto al dar, al ser dado con las personas que recién te conozco y cosas como esas. Eh, ya muchas personas, una cantidad de personas escriben en la mensajería, háblame todo sobre tal signo, háblame todo. No voy a conversar sobre eso, yo me cierro a eso, en donde yo digo, bueno, hay muchos hermanos que están prestos a dar un consejo y bien chévere, que chévere por eso, pero yo pienso que si usted hizo una consulta con Icamelli, por decir a alguien, o usted fue a donde Ocheville y no se sintió complacido con esa consulta, no venga, pídeme a dar, pedirme un consejo, porque eso quiere decir que usted quedó con dudas o no quedó Claro, bien. Entonces, yo pienso que es cuestión de exigirle a esa persona quien usted le pagó un derecho, quien le explique bien porque usted no quedó conforme. O sea, yo siempre he sido enfático en ese sentido, ¿no? Y eso llega mucho, quizás a un principio, hace unos años atrás, me embotaba en responder este tipo de cosas y darle consejos a las personas. Pues, bueno, ¿qué gano con esto? De verdad que hay un refrán que quien le da pan a un perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. y pierde el Cito perro. algo así, algo así es el refrán. Entonces, Ujú. Creo que no, está en no, una regla, creo eso. y no ando en búsqueda de nadie, nada, simplemente, o sea, y eso se vive en las redes sociales hoy en día, que te dices, pero bueno, ¿qué es esto? Pues, y vaya que en el pasado a uno le costó muchísimo obtener los libros o la información, o nuestro primer Pedro Arango, nuestro primer, el Ordo Befón dice que somos una piedra en bruto y los golpes de la vida nos dan la forma. Bueno, H, H. sí, sí. Sí, pero yo siento que uno se va, claro, hay amigos que yo digo, ¿sabes? Ah, y lo bueno de esto que yo digo que este mundo me ha abierto las puertas para conocer personas espectaculares. Ustedes son una de ellas, y Camelli, tú, Shevile. Fíjate, esa amistad que tenemos con Jorge Carrillo, con esta gente en Panamá, que es un cariño grandísimo y sin conocernos y a través de una gran distancia y existe un respeto entre nosotros y tú dices, mira, qué bonito todo esto. En España hay amigos, en Estados Unidos hay amigos, en México, entonces tú dices, mira, cómo se han abierto las puertas de tantos hermanos que tú dices, mira, qué bonito esto, ¿no? ¿Qué mensaje, o sea, o qué quieres tú como abuelo Mila transmitirle a la humanidad con tu forma de profesar y practicar IFA? Mira, yo pienso con esto dejar un legado de mi manera como lo veo, como lo vi, para cuando ya no esté aquí. Es lo que pienso con el, el canal Agua Sacana. Llevo llevo 156 ótones, creo, 160 ótones conversados ya, explicados, no hay menos de 5 historias en cada óton. Los primeros videos son, de verdad que siento que son súper eh, fatales, en algún momento los cambiaré, pero yo me puse esa misión. Primero conversamos, eso fue idea de Ica Melli, conversar sobre los 16 Mellis, y ahí hicimos una amistad grandísima, ¿sabes? Con el Tibre. Hicimos una amistad grandísima y cuando llegamos a los Bocanas, me acuerdo, ahí se nos unió Jorge Carrillo, se nos unió otro pana también, Ogundaramazá, que vive en España, y así conocimos personas espectaculares que tú dices, mira, qué bonito eso, ¿no? Pero bueno, con este trabajo yo pienso que
no busco fama, ni fíjense que yo no creo debates de polémicas, ni ese tipo, que de hecho yo, José Seija, yo odio los problemas, odio, ¿sabes? Estar en polémica, discrepancia con una persona. Si tengo discrepancia, mira, yo con bloquearte o no verte ya con eso y evitarte lo más posible, para mí es suficiente, ¿no? Pero bueno, hay gente que vive de eso y se alimenta a través de eso en las redes sociales, bien por ellos, ¿no? Pero en lo particular yo evito este tipo de cosas, pero sí dejar un mensaje para el mundo de que muchas personas nos tildan a nosotros nuestra creencia de que somos brutos, de que somos personas, ¿sabes?, sin estudios, y aquí habemos de todo, aquí hay médicos, hay ingenieros, hay personas abogados, tú eres contador, hay personas, aparte de la religión, hay personas quien son muy capacitadas en tantos rubros y entonces, bueno, nos tildan de brutos por eso, por adorarlo, a los orichas y eso, pero bueno, cada quien piensa de una manera distinta. Sin embargo, bueno, a través del respeto, bueno, yo pienso que nos podemos entender muchísimo, ¿no? Pero sí, sí quisiera, yo quiero dejar de verdad que, aquí dice, lo filosofal de IFA radica en comprender cada rama masculina o femenina que forman la cadena de la vida, la cadena del conocimiento. Che. Dejar un legado para las generaciones venideras de que en verdad hay muchas cosas que nuestros antepasados no lo hicieron del todo bien, infundir el miedo a través de la religión. Pienso que eso sí fue un error súper garrafal, que te tienes que hacer santo, te tienes que hacer ifá, porque aquí la persona pierde la vida. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso yo creo que es una práctica que hay que acabar. Yo pienso que está perfecto, pues a mi parecer, la, nuestra literatura heredada. Ah, bueno, que a través de un gallo, a través de poner le hicieron IFA al chivo, le hicieron IFA al coco y cosas como. Pero bueno, de esa manera mi cabeza acepta eso y de esa manera en mi cabeza se genera esa película y se ha salvado tantas vidas hoy en día. Incluso con esta práctica, pues yo la dejaría tal cual así, ¿no? Pero mucha gente que no respeta esto, aquí toco un tema sensible que es los hermanos que se van a otra, a la tradicional y hablan mal de nuestro IFA afrocubano. Entonces, ¿por qué vas a hablar de algo de lo que consideras que está mal? Porque es un poco complicado y no voy a extenderme en cuestión de esto, ¿no? Bueno, yo como, como abuelo, mira, el mensaje que yo quiero transmitir y espero que los Tumare me dé sabiduría para hacerlo llegar a todas las personas posibles, es que hay mucho más allá de los mitos y las leyendas, ¿no? De las parábolas y de las metáforas. Y de que todo lo que está escrito es historia. Y como todo lo que está escrito es historia, es importante desarrollar pensamiento crítico sobre lo que estás leyendo y en base a ese pensamiento crítico defender lo que tus ancestros te heredaron. Y yo lo llevo mucho a la práctica personal de la vida terrenal. Eh, yo, por ejemplo, mi padre fue un cubano que fue desterrado de Cuba, ¿ok? Llegó aquí a Venezuela sin nada, ¿bien? Y llegó a convertirse en lo que él concibió que tenía que convertirse. Una persona político que le gustó, además, un gran poeta, escritor, todo este tipo de cosas, ¿no? Etcétera. Pero mi padre siempre, independientemente de la edad que tú tuvieses, si tú eras varón, siempre daba como esos toques, esos tin, para sembrarte un pensamiento que te fuera a durar toda la vida, que se te convirtiera en un hábito conductual. Y él decía, una vez me dijo, que uno siempre tiene que ser fuera de lote, ¿ok? Y esto no era algo despectivo, no era que tenías que llegar a tener mucho dinero, no era que tenías que llegar a tener mucho poder, mucha influencia. Él lo decía, es que cada ser humano
se distingue por algo y que siempre que esa distinción llevara a que otras personas pudiesen encontrar su distinción, ¿ok? Tú estarías haciendo un aportante a la humanidad, porque él tenía la creencia de que uno no venía a este mundo a robar oxígeno, o sea, tú no puedes pretender de que todo lo tengas simplemente por tu existencia. Claro, ahí había mucha influencia de lo que él vivió desde cuando era pequeño, lo que a él le costó ser profesional, todo este tipo de cosas. Pero bueno, en fin, lo llevo a esa práctica porque nosotros siempre tenemos un ejemplo a seguir dentro de nuestro linaje. En mi caso es mi padre, o sea, un ejemplo total a seguir y que copiamos esos patrones de conducta. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a estudiar la filosofía y empiezo a asociarla con Ifá y Orisha, entiendo que nosotros también copiamos patrones de conducta, ¿ok? De nuestros orishas, del que sea que tenga como orisha la patorí y los que tenga de iniciación. Y ahí es donde vienen estas justificaciones equivocadas de yo soy así porque soy hijo de Shango, yo soy así porque soy hijo de Yemayá, yo soy así porque yo soy hijo de fulano. Cuando olvidamos que la energía, ¿ok? Se funde con tu personalidad. Porque una cosa es una persona y otra cosa es una personalidad. Porque un chivo tiene una personalidad. Y nosotros lo podemos ver en granjas de animales, que hay chivos que son más tranquilos, hay chivos que no dejan de chillar, pero sigue siendo un chivo, ¿ok? Pero ¿qué lo diferencia? Que tiene una personalidad totalmente diferente. Y así somos los seres humanos y así somos todos los seres vivientes aquí en la Tierra. Nosotros somos personas, pero tenemos una personalidad. Ahora, para mí el mensaje es que las personas conozcan su personalidad y que en base a la personalidad, ¿ok? Puedan transformar algo que quizás ven muy caótico en algo sumamente maravilloso. Y eso lo encontré en el apoyo de la filosofía, porque la filosofía también es estructura. Hay una época de antaño, que es la época de los presocráticos. Esta época fue una cantidad de pensadores, ¿ok? Que se unieron y empezaron a cuestionar todo lo que venía de lo místico. Por ejemplo, la erupción de un volcán, antes de la época de los presocráticos, se lo atribuían que eran los dioses, en este caso en Grecia, ¿ok? Era la ira de Hades, qué sé yo qué rayos, y por eso había erupcionado ese volcán, y por eso se habían muerto un poco de gente en una isla, ¿no? Entonces, si había un maremoto, se lo atribuían a Poseidón y etcétera, ¿no? Bien. Y estos pensadores empezaron a intentar darle un sentido un poco más terrenal, un poco más lógico de por qué ocurrían las cosas. Y aquí donde IFA es maravilloso porque incluye la ciencia, ¿ok? Entonces, la ciencia, conjunto con el origen, de dónde proviene esto, o sea, yo veo este palillo y yo, pero ¿de qué está hecho este palillo? Ah, bueno, está recubierto de una tela blanca, está hecho de polietileno, el polietileno es un tipo de plástico, el plástico lo elaboran en Bangladesh, qué sé yo qué rayo, y empiezo a indagar sobre el origen. Lo mismo pasa con IFA, y cada persona que llega a nosotros, yo le transmito este mensaje. ¿Ok? IFA es para que usted pueda indagar sobre lo que desde su origen está interrumpiendo que usted logre lo que quiere o necesita lograr. ¿Ok? Bien, si vienen muchos casos que yo considero que hay dos grandes problemas que están inundando a la sociedad. El primero, la parte emocional. ¿Ok? O sea, tenemos una deficiencia emocional general, tanto en jóvenes como en adultos. ¿Ok? Y cuando hay una deficiencia emocional, el raciocinio entra en juego. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo aislado. Si esa mujer me deja, yo me voy a morir. Primero, bueno, eso es una onomatopeya, ¿no? Es algo que literalmente no puede pasar. ¿Ok? Literalmente, ¿no? A menos que te maten. Pero de resto no puede pasar. Eh, pero dejan de vivir su vida para vivir una ajena.
Entonces vienen con esta idea que se ha inculcado por años y años y años y años y años, de tranquilo, que hacemos un amarre y esa mujer vuelve a ti, vuelve porque bueno. Y se nos presentan muchos casos, muchas personas que llegan y dicen, mira, pero ya yo hice un amarre, un endulzamiento, un caraquito morado, qué sé yo, y esa persona no ha vuelto a mi vida. Nosotros decimos, bueno, ok, vamos a consultar, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando consultamos, resulta que esta persona ya no está en el destino de esta persona, no está. Y no existe una fuerza ni humana ni sobrenatural que vaya a hacer que esa persona regrese a tu vida, porque ya no está en tu destino, ¿ok? Y aquí es donde IFA hace un refuerzo de lo importante que es la familia. La familia te equilibra emocionalmente. Un hombre, ¿ok? Un hombre hace una mujer y la mujer hace un hombre, pero también te puede destruir, ¿ok? Ujú. Bien. Entonces, cuando nosotros vivimos de ilusiones, obviamente morimos de desempeño. Y el segundo problema es el problema económico. Me está yendo mal. Y yo antes era una persona sumamente próspera y era una persona que tenía billetes a montón y que tenía carro y que tenía casa y lo perdí todo. Todo lo perdí. Y ahora estoy pelando como el fugitivo, ¿no? Bueno, cuando... Y entonces dicen, eso tuvo que haber sido que me hicieron brujería. Ok, bueno, está bien. Vamos a ver si es verdad, porque no es algo que se descarte, pero de verdad que en las unidades, ¿ok? Tiene muy bajo porcentaje. Y cuando los consultas, resulta que en el momento que estuvieron aquí arriba, nunca pensaron que iban a bajar aquí arriba. Ujú. Y un efecto que pasa con el dinero es que una vez que lo tengo y me creo la película que es una fuente inagotable que jamás se va a acabar, ¿ok? Cuando caigo, cuando caigo al suelo y estoy más pelando que el fugitivo, mi mente se quedó aquí arriba. Cuando estaba aquí, es decir, que se quedó en el pasado. Si yo no salgo de ese estado del pasado, no voy a poder crear una nueva oportunidad de tener un nuevo tipo de riqueza. Tú lo decías hace un momento, ya tú pasaste la etapa donde tenías visión, no sé qué, y ya tú consideras que cuando estás bien, estás bien. Y ahí es donde entra entender en qué etapa de mi vida estoy y qué tipo de riqueza estoy teniendo. Porque se va a hacer una pregunta, hermano. Si a ti te colocan un maletín con 3 millones de dólares, ¿ok? Para ti, y luego, por el otro lado, te dice, pero debes abandonar tu familia, ¿con qué te quedas? Yo gano los reales, compa. Claro, yo pienso que cuando una persona pone su 100% y su pareja 100%, ya hay un 100%, o sea, hay más fuerza. Sí. Y eso no, y por eso le decía. Entonces, no, pero ¿sabes qué? Nos divorciamos a causa de brujería. No, ustedes se separaron por una vulnerabilidad que entró en su relación y la brujería más antigua del mundo, para que lo sepan a todos los que nos están viendo, se llama la envidia, ¿no? Entonces, si usted hacía alarde de su relación y su relación entró en un estado de vulnerabilidad, por supuesto que se va a deteriorar. Pero eso nació de una conducta, eso no nació de que le fueron dando martillazo con brujería. Bien, Perdón, entonces, perdón. bueno, En muchos casos las personas vienen a adivinación pensando que tienen brujería y quizás la grandiosa idea en su cabeza es lo que no les permite avanzar a las personas. El sí, estancamiento quizás viene mayormente sí. es mental, no espiritual. Sí, en la psicología lo define como los pensamientos rumiantes. Y nosotros en IFA lo conocemos como los ecucurucú, como las ideas torcidas, aquello que está torcido y eso, Osamelli nos habla mucho de eso. Osamelli habla de los estados paranoicos mentales, donde entras por ahí. ¿Me entiendes? O sea, sí, me están atacando. Si tú ves una persona que tiene un trauma sumamente profundo, y la persona para que salga de ese trauma, cuesta muchísimo. Ujú. Muchísimo. Por eso que aparte de todo, la religión nos enseña que todo está en origen. Y eso va desde Yope hasta Ofunché.
Todo está en Ori. Si Ori no entiende la bendición, no va a pasar nada. ¿Ok? Porque Ori al final del día no quería llevar al cuerpo y como no quería llevar al cuerpo, entonces entra en rebelión. Al entrar en rebelión es como desafiar la ley de los humanos. Y nosotros vivimos un constante desafío. ¿Ok? Aquellas personas que son víctimas de su ego, el ego siempre quiere hablar, todo el Ujú. tiempo, pero nunca quiere escuchar. O sea, siempre quiere hablar, o sea, siempre quiere expresarse. No, sí, porque es que yo, no, porque es que tú, no, porque es que tú, y no porque tú, o sea, pero tú, bueno, pero tú no hiciste nada. Pues tú llegaste a este mundo, estás mantillado, y todo lo que te pasa es causal de que el destino te puso así porque abusan de ti. ¿No? Los problemas se ocasionan por dos personas o por dos situaciones, ¿no? O quien lo causa y quien lo permite. Entonces, si tú eres víctima de violencia de alguna persona que es abusiva y tú sigues estando al lado de esa persona abusiva, pues por supuesto, esa persona no va a dejar de ser abusiva. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene el poder de deslindarse de eso? ¿Lo tienes tú? Ah, no, pero es que yo lo amo. No, mira, yo ahí te digo la verdad, o sea, ahí no hay amor, porque si tú no te amas a ti mismo y no eres capaz de entender de que esa situación te puede desembocar en una desgracia, ¿ok? Ujú. Pues nada se puede hacer, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo tema de la brujería. Y con esto yo quiero aclarar, quiero decir que ha sido toda una falacia, una falacia del hombre de paja, el tema de la brujería. Los maleficios existen, las energías negativas existen, los egos obsesores, los existen, todo existe. Pero no todo va a entrar a tu vida si tú no lo permites. Eso es así, ¿ok? Bien. Eso es como cuando las personas viven en escasez, pero se quejan de su situación. Desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan, se quejan, se quejan. No consigo trabajo, no consigo trabajo, no consigo trabajo. Es que el gobierno, es que el país, es que el internet, y es que. Mi compadre, usted no va a conseguir nada si no decide. No vas a conseguir nada, pero es porque tu mente vive en la escasez, no vive más nada. Cuando dejas que el ego lleve las riendas de tu vida, pierdes el grupo. Es correcto. Entonces, por eso, mi intención como abonero Mila es transmitir un mensaje donde a mí no me dejaron grandes gerencias ni nada, donde uno puede ser el artífice de su destino, y eso nos lo enseñó Bellón. ¿Ok? Usted puede ser el artífice de su destino. Ahora, usted lo que necesita es una guía y debe tener la suficiente voluntad, la suficiente valentía y interés y determinación para tomar las atribuciones necesarias y convenientes para que su vida mejore, se transforme y cambie. Pero si en su subconsciente, ¿ok? Si en su conciencia interna, en lo más profundo, sigue viviendo o habitando ese personaje que quiere estar apegado a una situación en particular porque es lo que lo conoce y no quiere aventurarse otra cosa nueva, entonces estamos grandes. Porque le podemos hacer 250 millones de poses y mire, un elefante blanco y su vida no va a cambiar. Porque incluso hay personas que están tan eh, atrapadas en la parte negativa que se les presenta la oportunidad y no la reconocen. Y ahí ese mensaje, esa enseñanza nos la deja igualibundar. Cuando una persona está siendo víctima del miedo. Dice, oye, trabajo en tal empresa. Y mira, me llamaron para una mejor, ¿ok? Pero me dijeron que el contrato va a ser por 3 meses. Y no, y entonces yo no me voy a ir para allá. Pero tú no estabas pidiendo que te querías cambiar de trabajo. No, no me voy entonces. Y después me levanto en la mañana, ay, es que mi vida es terrible, que no sé qué, qué sé yo. Mire, viejo, pero se te presentó la oportunidad. Ah, fuiste víctima de tu propio miedo. Bueno, entonces, ¿quién tomó la decisión? La decisión la tomaste tú. ¿Alguna conclusión, mi hermano? Ya llevamos como 2 horas de live. De verdad que nosotros hablamos No, demasiado. no, no nos hacen preguntas, chicos. Bueno, está nuestro hermano Bueno, Jorge, Pero no está pueden hacer preguntas. Janet. mi esposa tiene en TikTok. Estamos en live en TikTok y aquí. Ah, oh.
¿Qué dice la gente de TikTok? Hola, no han dicho nada tampoco. Hola, TikTok. Ataca la pantalla, por favor, comparten, compartan. Cualquier pregunta, cualquier duda, Pero ya lo Y vamos a mañana encontrar. conversar, pero ya casi mañana no. tema, ¿no? Mañana tenemos tema, mañana vamos a conversar sobre Obum, vamos a regrabar Obum, ¿ok? Y el jueves vamos a con 8 onzas. Jorge Sí, Carrillo, ok. ¿estás allí? A ver, si te animas para Ogum, ahí, bueno, yo le escribo al privado, que nos acompañe a grabar ese tema. Ujú. Sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos los que se conectaron y mantuvieron este rato con nosotros. Vamos a tratar que en las semanas venideras, o por lo menos una vez al mes, nos conectemos en un live. Vamos a hacer una caja de comentarios y de preguntas para que ustedes lo dejen. Va a estar en IFA en debate, ¿ok? Para que puedan comentar y dejarnos sus preguntas. Síganos en Instagram, TikTok pero sobre todas las cosas, YouTube, sobre todo el YouTube. canal mío. Ten pendiente que en estos días ya se va a publicar el primer video de la conferencia cuando grabamos de shampoo. Hermanos, Bueno, Sacana, nos muchísimas vamos. gracias, como siempre, de verdad, súper agradecido. Por los Dumare te bendiga a todos los que se conectaron y por un boya y Boyeche. Nos vemos. Gracias a los que nos acompañaron durante esta transmisión. Señora Janet, ahora usted siempre ha estado con nosotros, más fiel, súper fiel, agradecido con usted. Estuvo por aquí. Carlos Villegas. Carlos Villegas, en algún momento nosotros por esta cuenta de IFA en Debate vamos a tener un conversatorio. Me gustaría muchísimo que nos explicara sobre el palo mayombe. De verdad que eso vamos a tenerlo súper pendiente para si está en tus posibilidades que grabemos este tema y nos delectes con tu conocimiento, experiencia también. Eso viene y pasa que, bueno, vamos un paso a la vez, ¿no? Así es, así es. Y por un boya y Boyeche. Gracias a los que se Hermano. conectaron.